Bueno, muy buenos días. Dios me los bendiga. Día hoy precioso, un día de bendición hermoso para nuestro Padre Dios, nuestra Madre María. Entonces vamos a recibir la palabra del día de hoy. ¿Les parece? Que esa palabra sea efectiva en nuestro corazón y este día sea maravilloso porque es una oportunidad que Dios nos da para crecer en el amor del Señor. Morita, qué pena antes de... ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú, gracias a Dios. Buenos días a todos. ¿Sí? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, papá. Gracias por este nuevo amanecer, papito Dios del cielo hermoso. Gracias por este nuevo amanecer que tú nos das para crecer en el amor tuyo, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Espíritu Santo, en el amor de nuestra Madre María. Gracias porque lo único que pides tú es que amemos de corazón a nuestros hermanos, porque es la mejor manifestación de que tú estás en nosotros. No hay otra. No solamente es el hecho de sentir un gozo en nuestro corazón, una alegría, sino lo importante es que esa alegría y ese gozo de tenerte en nuestra vida se manifieste en el amor hacia el prójimo. Enséñanos a amar. Enséñanos cada día más a amar, a morir al pecado, porque el pecado nos causa dificultad. El pecado es el mismo hecho de ser, ir en contra de nuestro propio hermano, de hablar mal del hermano. No solamente pecados de esos pecados de muerte, sino hay pecados que realmente a veces son tan sutiles, son tan veniales, que pasan como tan desapercibidos, pero la causa del pecado, de verdad, el fin del pecado siempre es la muerte. Entonces no queremos morir, queremos nacer en ti cada vez más, renacer en ti cada vez más. Y permítenos, Papito Dios del cielo, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y que tengamos cada vez más esa revelación de la cruz, que podamos entender por qué mi Jesús dio la vida por nosotros. Porque se sabe, pero no se entiende. Se, Siempre lo hemos tal vez hablado, pero no lo hemos llevado a nuestro corazón plenamente para que se haga vida en nuestras vidas. Ayúdanos cada vez más a morir, para aprender a vivir en ti y poder amar a nuestro hermano, sobre todo aquel que nos rechaza, que nos deja de lado. Que hoy la palabra sea viva y eficaz y que nos hables directamente a nuestro corazón. Te lo suplico, por el sufrimiento de tu Hijo y por las lágrimas de mi Madre María. Amén, amén y amén, papá. Bueno, Amén. Moni. Y hoy vamos a leer sobre el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, versículos del 25 al 27. San Juan, ya hemos cambiado, ¿no? Ya antes era Sí, Mateo, Lucas y Juan. listo. Y vamos a leer. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto a ella y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera pregunta antes de que hables, porque me quiero que hables acá, Moni. Tienes una revelación linda con esta palabra y quiero que la compartas, amor, porque es súper linda. Esta palabra es lindísima. Moni, ¿por qué dicen que la hermana de su madre, si ella no tuvo hermanas? Si te das cuenta lo interesante, para que te des cuenta, porque a veces, y los hijos de María, ¿sí? Y sus hermanos, cuando hablaba de Jesús, ¿por qué están hablando de que la hermana, si te das cuenta? La hermana de la Virgen María, pero es que ella no tuvo hermanas, porque fue única, ¿sí? Porque inclusive Ana era muy entrada en años cuando tuvo a la Virgen María. Interesante, les dejo ese Para que lo puntico investiguen. para que lo investiguen. ¿Sí? Interesante, pero el punto fundamental, habla todo lo que quieras, aquí estoy para escucharte y que Dios hable a través de tu corazón, mi amor. Bueno, una de las cosas importantes que el Señor me mostraba era lo siguiente. O sea, cuando Jesús estaba ahí en la cruz,
y vio a la Santísima Virgen, pues claro, una de las particularidades importantísimas, no solamente es lo que, no solamente es lo que, o sea, lo que podía pasar con María quedando sola, estaba viuda, sola, básicamente y sin hijos, entonces ella como persona y a la edad que estaba, no era muy mayor la Santísima Virgen, pues ella tendría que ir y conseguir una familia, ¿no? Un hogar. Eh, es particular, ¿no? Son las costumbres del pueblo. Bueno, el asunto fue que la Santísima, o sea, Jesús allí en la cruz no podía o no lo iba a dejar sola. Pero no solamente le iba a dejar sola, sino que iba a hacer algo muchísimo más grande. Y fue cuando él ve a la mamá, realmente en ese momento él está muriendo también, a ese apego de mamá también, porque él necesitaba, o sea, morir absolutamente a todo lo que es humano, ¿no? Todo lo que es de la carne. Y en ese momento entonces él se desprende de su mamá, por eso él no le dice mamá, no le dice nada de eso. Acordémonos que en las bodas de Caná también le dice mujer, ¿sí? O sea, él muestra ese desapego por las personas, Desapropiación que la palabra. eso, esa desapropiación. Entonces no le dice mamá, le dice mujer porque también él conoce, o sea, es una cantidad de De, situación de la autoridad, de muchas cosas, pero también mira la situación de la desapropiación. Entonces, en ese momento, ella ve a la Santísima Virgen, ve a su discípulo. Ojo por esta parte. Ve a su discípulo y es cuando le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y a mí me dejó muy pensante esta parte porque él le dice a su discípulo, ¿sí? ¿Por qué no le dijo a otras personas que estaban ahí? Por ejemplo, estaba su hermana María de Cleofás, estaba María Magdalena, le dice, fue a su discípulo, porque hubo una particularidad importante. O sea, solo aquellos que en la realidad nos podemos ser discípulos de Jesús, o sea, nos dejamos disciplinar, porque discípulo viene a disciplina, nos dejamos enseñar, nos dejamos formar por Jesús, por lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nos permitimos eso, nosotros vamos, Él nos regala una mamá. Él nos regala esa persona que nos puede estar consolando también, que nos puede estar guiando también. ¿Qué hace una mamá? ¿Sí? Y eso es lo que él está en ese momento entregando, a aquel que es discípulo, ¿sí? O sea, la Santísima Virgen no va a ser mamá de cualquiera, no. Ella tiene mamá espectacular, ella es mamá de gente espectacular, ella es mamá de gente obediente, ella es mamá de aquellos que de verdad quieren estar con el Señor. A ellas, a esas personas, Jesús nos la regaló como mamá. Entonces, por eso dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y le dijo al discípulo, no le dijo a Juan, no le dijo a Pedro, no, él dice específicamente al discípulo. Al discípulo dice, he ahí a tu madre. O sea, ahí nos está confirmando eso que el Señor está diciendo, de que ese discípulo de Él, ese que quiere aprender de Él, ese que quiere seguir los pasos de Él, es al que le va a dar una mamá. Una de las cosas hermosas, yo creo que pudo haber sido para la Santísima Virgen, fue un momento muy doloroso, fue un momento terrible para ella, más mirar cómo su hijo estaba muriendo. Jesús no le iba a dejar discípulos, o sea, hijos con rebeldía, o sea, una situación horrible. No, una situación donde sea un hijo que no quiera nada con Dios o que se quiera perder. No, él va a dejar hijos que de verdad quieran ser enseñables, hijos que de verdad quieran acercarse a Dios, hijos que en la realidad de pronto se pueden dar situaciones particulares que por X y Z circunstancia de pronto
están un poco distantes, pero son esas personas que en su corazón realmente quieren estar con Dios. Ojo, quieren estar con Dios. Y querer estar con Dios es realmente querer buscar a ese ser espectacular. A esos discípulos, a esos que quieren disciplinarse, a esos que quieren formarse, la Santísima Virgen viene a su vida. Por eso, y yo a veces escucho en el rosario cuando, ¿por qué tal persona sí escucha? O Rafa a veces, ¿por qué tal persona sí? ¿Por qué tal persona no? ¿Por qué experimenta esto? ¿Por qué Ah, lo experimenta de las aquello? rositas, lo de... Ujú. Exactamente, con la Santísima Virgen. ¿Y por qué otras personas que hacen y hacen y hacen y hacen rosarios no experimentan por esa situación? Porque hay alguien que no es discípulo. O sea, que puede estar diciendo muchos rosarios, pero en la realidad no quiere aprender, no quiere cambiar, no quiere dejar un legalismo, ojo, una forma ahí de estar, como dice Rafa, gotorreando el rosario. No, no es eso. Es darnos la posibilidad realmente de querer aprender, de querer aprender del Señor. O sea, no es hacer las cosas por hacerlas, no, es querer cambiar nuestra forma de ser. Si yo estoy haciendo las cosas, pero es para que las hagan conforme a lo que yo quiero, no es eso no es ser enseñable. Y cuando tú no eres ese discípulo y no te dejas formar por el Señor, no te dejas enseñar frente a qué está incorrecto, qué debes quitar, de qué tienes que, a qué tienes que alejarte, etcétera, etcétera. Si tú no te dejas enseñar, él no te, o sea, él no le va a dar tremendo dificultad a la Santísima Virgen porque él fue un hijo ejemplar. Él fue un hijo obediente y ella por su gracia, ella por su forma de ser, por todo lo que ella mostró que ella era una mamá espectacular, ¿sí? Si tú tienes dificultad a veces para acercarte al Señor, pero en tu corazón dice, Dios mío, o sea, por allá como como ese sentimiento de qué vergüenza, yo no soy capaz de acercarme al Señor, qué vergüenza, yo tal cosa, el Señor te va a dar la oportunidad de que la Santísima Virgen se acerque a ti para ayudarte, para que con su amor te vaya trayendo, para que con ese Santo Rosario bien hecho, definitivamente tenga la oportunidad de mostrar que el amor del Padre es de misericordia. Es a esa persona que llega a la Santísima Virgen, es a esa persona que la Virgen lo acoge, porque es esa persona que queriendo ser discípulo tiene un impedimento y ese impedimento hace, o sea, esa es la Santísima Virgen donde ese se acerca a esa persona y con su amor, con su ternura, con seguir constantemente con él, con esa persona puede llegar a los pies de Jesús. ¿Pero por qué? Porque esa persona quiere ser enseñable, quiere ser educable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere aprender de Dios, quiere acercarse a Dios, se quiere dejar disciplinar, sino que hay un pecado en su vida que hace que no se quiera acercar, que sienta vergüenza. O sea, es esa persona que tiene ante las cosas sagradas, tiene respeto. No es el que llega y la iglesia es como cualquier cosa y lo sagrado no le significa y respeto no le significa, yo puedo hacer aquí por acá. No, el Señor sabe el corazón de la persona y hay personas que tienen ese respeto en su corazón, pero no se acercan a Dios porque por lo que puede haber hecho. Entonces, el Señor nos regala a la mamá de él, a su mamá, como madre nuestra cuando nosotros somos discípulos, o sea, cuando queremos ser disciplinados por el Señor. De resto, no hay posibilidad de que la Santísima Virgen llegue a nosotros, porque es un regalo maravilloso. ¿Para qué? Para que nosotros de verdad no nos, o sea, si tú tienes dificultad frente a la ternura, muchas cosas, ahí está la Santísima Virgen. Es un regalo que el Señor te da. Eso es lo que yo más o menos entendí, no sé si. Súper lindo, mi amor. Perdón. Entonces, para tener esa revelación de mi Madre María,
tenemos que ser discípulos. Y a su discípulo es que le da a su madre. ¿Sí? Mi mamá. Entonces tenemos que tener esa alma, ese espíritu. El alma la tenemos porque la esencia de Dios, el espíritu de discípulos. Ahora, me parece interesante todo lo que dices, Moni. Y aquí viene un punto que de igual manera se complementa. Y es el término de la desapropiación. Mi Señor lo entrega todo. Es que no solamente fue su sangre, ni Todo. fue el agua que sale de su costado, que fue todo, lo entrega hasta su madre la entrega, se desapropia, todo lo entrega por amor a mi Padre, por cumplir la voluntad de mi Padre y por amor hacia nosotros. Dios mío, que lo entendamos, porque una cosa es conocer, y siempre hemos conocido esto tal vez, ¿sí? Pero no lo hemos entendido. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. El entendimiento, la comprensión, cuando uno lo comprende, que el entendimiento tiene que ver con la comprensión, automáticamente nuestras vidas cambian. Se da el cambio porque viene como una revelación, como que abrimos los ojos y decimos, uy, ahora sí lo entendí. Y esto es muy hermoso, pero súper hermoso. He ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Aquí es donde se hace esa polémica, si la Virgen María es nuestra madre o no es nuestra madre. Ella lo es. Adoptivo o no adoptivo, es independiente el concepto, ¿sí? Sino que ella es porque el Señor nos la entrega, pero nos la entrega realmente que se nos revele en nuestro corazón cuando tenemos un alma educable, cuando no nos dejamos simplemente seducir por el mundo y por el cuerpo, sino que nos dejamos llevar por el espíritu. Y en ese momento nuestra madre, a pesar de que ella nos acoge, porque nos acoge, porque ella es una madre de amor y de bondad, nos acoge, pero entonces ella también nos educa. Nos educa en el amor de nuestro Señor Jesucristo, no nos educa para el amor de ella, porque a veces nos quedamos en ella y estamos cometiendo un error fatal. No podemos quedarnos en nuestra madre, sino que mi madre nos lleva a mi Jesús, nos lleva directamente a Él, nos lleva a conocer su corazón, nos lleva a comprender el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. O sea, es un regalo que nos dan, no es para cualquiera, Monin, no es para cualquiera, No, sino solo es un para la regalo para Jesús. alguien especial, para alguien que quiere realmente ser educable, que educado, que tiene un espíritu de educable, ¿sí? Y que realmente Es es enseñable. enseñable, porque en ocasiones no nos dejamos porque somos tercos. A pesar de que se nos dice una y otra vez, no queremos realmente morir a muchas condiciones. A estar siempre, por ejemplo, que tengo siempre en mi corazón es el estar juzgando y juzgando y juzgando y juzgando a nuestro cónyuge, a nuestro hermano. Entre tú más juzgues, más te aferras al mundo, más te ata al mundo. Entre más te quejes de tu hermano, o sea, de tu cónyuge, de tus hijos, de tu condición, más te aferras al mundo y no vas a ser ese verdadero discípulo y no vas a poder experimentar esa presencia de mi Madre María. Ese aroma no lo vas a poder experimentar. Quiero hacerles una anotación interesante. Voy a hablar de mi mamá, porque todavía está durmiendo y no se ha despertado, pero voy a hablar de ella, ¿sí? Para que después me digan, Rafa, habló de usted, mamá fan. Mi mamá ahora estaba cumpliendo años hace unos días, el sábado creo que estaba Domingo. cumpliendo el domingo, estaba cumpliendo años y curiosamente me dijo, oye, que fue tan bonito y se reía de mí. Bueno, qué bueno que usted haya llorado el jueves santo, que haya llorado, porque a partir de allí tuve la revelación de la Virgen María. Mi mamá, ¿sí? Antes 4 rosarios diarios. Qué curioso, 4 rosarios diarios, como mínimo. Cuando yo le digo, es que su merced, como decimos aquí en Colombia, en el centro de Colombia, su merced no conoce a mi madre. Yo, ¿cómo no la voy a conocer? Si es que yo soy de Rosario Diario. ¿Si se dan cuenta? De Rosario. Conocía, pero no tenía esa revelación de ella. Hasta que ella se arrodilla y le dice, no te conozco. Y ha venido en un proceso de enamoramiento hacia mi madre, pero porque ella se permitió realmente esa revelación. No a todos se les da la Virgen María, no a todos. De verdad, no es que es complejo. O sea, no es simplemente complejo en la medida que si tú lo quieres, lo recibes. Si no, vas a quedar cotorreando, ¿sí? Y vas a ser legalista solamente.
Y es como esas personas que puede ser que tú no le estás pidiendo porque te sientes tan culpable. También te sientes impropio o indigno de recibir una bendición o una gracia de Dios, pero como el Señor sí conoce a todos y cada uno. O sea, así tú estés terrible, el Señor sabe qué hay en tu corazón. Y como el Señor sí sabe que hay en el corazón de todos y cada uno de nosotros, no es cuestión de decir, porque a Dios no se le habla, no se le engaña con palabras, no, el Señor sí sabe la intención de cada corazón. El Señor sabrá a quién enviará a su mamá para que ella con su amor, con su ternura, de verdad lo acompañe hasta que llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hará la Santísima Virgen, porque ella es la que va a ir por esas almitas que por sus sentimientos guardados allí en su corazón no se acercan a Dios, sienten que no pueden hacer nada, entonces ella llegará y te traerá a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso sé que lo ha hecho, lo hizo conmigo, sé que lo va a hacer con mucha gente. ¿Por qué en la cruz le da a su discípulo, Moni? Y no se lo entregó antes. ¿Por qué a los 33 años, cuando mi Jesús, porque a los 33 años que él empieza a predicar, ¿no es cierto? ¿A los 30 años? A los No es 30, 33. A los 30, ¿no es cierto? Sí, no porque es él muere a 30. los 33. A los 30 años, sabiendo que iba a sufrir, ¿por qué no le entregó a Juan? No sé si me va a entender por qué desde antes no se lo entregó para que la estuviera protegiendo mientras él se iba a predicar. Porque Juan también tenía que hacer ese propósito de ser ese hijo de Dios y también transmitir el mensaje de Dios. O sea, él tenía que ser hijo de Dios. Entonces, si se quedaba con la Santísima Virgen cuidándola, pues, ¿No ¿cómo se iba a formaba? aprender? Claro que sí. Y llega al momento culmen, la cruz, Moni. La cruz es lo más, o sea, es donde se dan los mejores regalos. Es donde se da lo mejor de lo mejor. La cruz. Estaban a los pies de mi Jesús, no estaban a 10 metros, ni estaban por allá en otro lado diferente, no Ni por estaban encima. ni encima y arriba, no, estaban al pie de la cruz. Si se dan cuenta el valor de la cruz, Y al pie de la cruz implica también o sea, entregados en su corazón. Al pie de la cruz es cuando tú te humillas. Estar al pie de la cruz es cuando tú estás débil. Di al débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque estar al pie de la cruz del Señor es cuando tú te sientes más débil, cuando no tienes ninguna título, ninguna pretensión, ningún orgullo, ninguna altivez, nada de eso, es estar débil. Estaban quebrantados los dos, estaban ahí dolidos los dos, estaban sufriendo los dos, pero aún así lo reconocían a él. No se quejaban, no alegaban, no decían qué injusticia, porque hicieron esto. No, estaban ahí y se veían débiles, solos, se veían dolidos. Estaban reconociendo su dolor. Al pie de la cruz uno reconoce quién es y cómo está. Ellos estaban al pie de la cruz, de verdad, diciendo el dolor que tenían, esa pérdida que sentían. Y eso hizo que entre ellos hubiese ya una conexión. Fue traer el consuelo. El consuelo a esa mamá que se quedaba sin hijo. El consuelo a ese discípulo que se quedaba sin maestro. Fue traer el consuelo porque al darse, él se los da el uno al otro y al darlos el uno al otro, definitivamente el Señor consoló y trajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. eso es importante. Mira, tan lindo este mensaje, Moni, complementando todo lo que tú hermosamente estás diciendo. ¿Por qué Juan? ¿Y por qué no otro? Pedro, por ejemplo. ¿Por qué no otros? Porque mi Jesús, por ejemplo, si ustedes se ponen a estudiar María Valtorta, después de estudiar sus audios, un discípulo que Jesús amaba muchísimo, se llamaba el que era Simón Celote. Una persona súper madura, muy inteligente, muy amante del Señor, muy coherente en su vida. ¿Por qué Simón Celote no estaba allí? Si amaba a mi Jesús. ¿Por qué? Solamente estaba Juan, porque fue el que no tuvo miedo de ir a la cruz, porque no salió corriendo como los demás discípulos, porque era un niño, era un joven, Amaba realmente. amaba realmente al Señor. Y fue el que se fue a acompañar a mi madre. ¿Por qué no fue otro a acompañar a mi madre? Se les olvidó, Me dejaron la sola. dejaron sola.
Dejaron solo a mi Jesús y dejaron sola a su mamá, que aparentemente la querían y la amaban. Solamente Juan la acompañó. ¿Se dan cuenta? Juan, ese joven, y fue a la cruz, independientemente de lo que le dijeran, de que lo persiguieran, de que muriera. No le preocupó absolutamente nada y se fue con mi Madre María a la cruz, la acompañó. Ser discípulo tampoco es para cualquiera. Ahí se enfrenta la cruz. Muchos los llamados, pocos los escogidos. No es para cualquiera ser discípulo. Solamente los que realmente se deseen dejar llevar y sean con un espíritu enseñable y educable. Y no tengan temor de enfrentarse a la cruz, porque es cuando tenemos que enfrentar el dolor, es cuando tenemos que enfrentar todo nuestro morir a muchas cosas, ¿no? Claro, es llegar con todos nuestros pesos a la cruz para que nos desapropiemos también. Interesante reflexión. Cortica, pero medítala más. ¿Por qué María de Cleofás era la hermana de la Virgen María? Dios me lo bendiga. Que tengan un excelente día. Un abrazo súper gigante. Bye.